continuando con el módulo 1, ¿cierto? Nos corresponde analizar los permisos, en este caso estamos hablando de la subdivisión de zonas urbanas, ¿cierto? De acuerdo al 3.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿cierto? Lo primero, ¿cierto?, es presentar la solicitud de la Dirección de Obras Municipales, ¿cierto?, ya sea por el propietario, arquitecto, proyectista, ¿cierto?, declaración jurada simple del propietario, ¿cierto?, del dominio, ¿cierto?, también establecer los planos de subdivisión, ¿cierto?, según las dimensiones que están establecidas por la ley, ¿cierto?, también los planos de ubicación, y también es importante, ¿cierto?, establecer esos elementos. Ahora, con respecto a la fusión en zonas urbanas, ¿cierto? Nuevamente tenemos la solicitud del propietario, ¿cierto? Declaración jurada simple del propietario como titular del dominio, certificados de abuelo fiscal vigente, ya puede ser original o una copia autorizada ante notario, plano firmado, ¿cierto?, por el propietario y el arquitecto proyectista, ¿cierto? La fusión, ¿cierto? Ahí tenemos que establecer las graficaciones prediales existentes y propuestas, ¿cierto? Los lotes, las medidas perimetrales, ¿cierto? Y indicación de los roles, ¿cierto?, de los lotes, ubicación de los predios y cuadro de superficie de los lotes resultantes. ¿Ver? En este caso, ¿cierto? También se debe establecer una copia del certificado de informaciones previas, ¿cierto?, donde se cuenta con la aprobación, ¿cierto?, una vez que se revisen los antecedentes, ¿cierto? Y, ¿cierto?, las faenas se deben hacer previamente en esos elementos. Ahora, con respecto al loteo, es muy similar el proceso, ¿cierto? La solicitud firmada, ¿cierto? La declaración jurada simple, certificado de abuelo fiscal, las informaciones previas, ¿cierto? Los loteos, en este caso, plano de loteo a escala no menor de 1 a 1000, ¿cierto? Con curva de nivel al menos de cada 1 metro, ¿cierto? Ahí tenemos otras especificaciones técnicas en relación a eso. La ubicación es, ¿cierto?, no escala, en el caso de planos de ubicación, no inferior a 1 a 5000, ¿cierto? Indicaciones de vías de espacios públicos, etc. Continuando, ¿cierto?, hay algunos antecedentes anexos que hay que presentar, como por ejemplo los planos de anteproyecto, ¿cierto? También es importante establecer elementos como en el caso de la proyección de urbanismo, ¿cierto? Redes de agua potable, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, gas, pavimentaciones, plantaciones, entre otros. Con respecto a los loteos con construcción, ¿cierto? Registro de proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Presentar proyectos de telecomunicaciones, respectivas especificaciones técnicas, entre otros. También los certificados de factibilidad. Ahora, con respecto a la subdivisión y organización rural, ¿cierto? Aquí la documentación está, normalmente tenemos una solicitud firmada, ¿cierto?, donde se establece la ubicación, el objeto de la subdivisión, y también tenemos la declaración jurada de dominio. También se consideran los planos de subdivisión, ¿cierto? También con respecto al tema de las urbanizaciones, ¿cierto?, las características de la urbanización, y los plazos que se contemplan en el caso de la Secretaría de Agricultura de 45 días, ¿cierto? Y ahí tenemos cierto procedimiento de evaluación y con respecto a la solicitación, a la solicitud del informe del SAC, ¿cierto?, en caso que sea favorable. En caso de la Seremi de Vivienda, tiene 30 días para entregar, ¿cierto?, informar a los solicitados, ¿cierto?, y señalar el grado de urbanización si es que es favorable. Con respecto al director de obras municipales, ¿cierto?, resolverá respecto a la división y también con respecto a los permisos de urbanización. En el caso de la Comisión Regional de Medio Ambiente, deberá aprobar o rechazar la solicitud. En el caso de las subdivisiones de loteos o apertura de nuevas vías de tránsito, ¿cierto?, plazo de 30 días sin informe y 15 días con informe favorable. Y aquí, ¿cierto?, la subdivisión de loteos existentes, ¿cierto?, la Dirección de Obras Municipales tendrá
También se establecen modificaciones, por ejemplo, en caso de ejecuciones de obras. Se debe presentar la solicitud de modificaciones, ¿cierto? Los documentos, los planos, las superficies y las especificaciones técnicas, además del presupuesto y de los permisos. También se puede aumentar o disminuir los sitios, ¿cierto? Acompañando la documentación que corresponde. Ahora si hablamos del uso de suelo, ¿cierto? Los usos de suelo, ¿cierto? Corresponden a un conjunto genérico de actividades que se puedan desarrollar. Y aquí, ¿cierto? Tenemos clasificaciones de uso residencial, ¿cierto? Como para vivienda. También tenemos hogares de acogida, ¿cierto? Locales destinados a los hospedaje. Desde el punto de vista de uso de suelo industrial, ¿cierto? Tenemos para agricultura, ¿cierto? Industriales, perdón, tenemos actividades productivas. Actividades productivas tenemos, ¿cierto? Industriales, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza y explotaciones mineras y de cantera. Con respecto a equipamiento, tenemos científico, comercio, culto, cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios. Social, con respecto a infraestructura, tenemos transporte, sanitaria, energética y telecomunicaciones. Ahora, con respecto al uso del espacio público, ¿cierto? Tenemos sistemas viales, plazas, parques y áreas verdes públicas. Dentro de las áreas verdes públicas tenemos los parques, las plazas y las áreas libres. Ahora es importante también establecer que la importancia de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo, ¿cierto?, del uso de suelo, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos diagramas con respecto a los marcos regulatorios, ¿cierto? Tenemos los distintos instrumentos de planificación territorial, ¿cierto? Y las leyes que están asociadas desde el punto de vista nacional, regional y comunal. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de un plano regulador, ¿cierto? O plan regulador territorial, ¿cierto? O comunal en el caso de Providencia. Y eso nos permite, ¿cierto?, verificar que hay una serie de áreas donde podemos, donde se insertan las distintas actividades. Muchas gracias.